Cristian Ariel nos va a presentar el desarrollo de la plataforma que han estado desarrollando y poniendo en marcha en estos meses. A ver. Bueno, CITIC, somos una fundación sin ánimo de lucro, una fundación privada que nació en el año 2002 como una fundación de investigación, como centro tecnológico a nivel autonómico, que luego fue creciendo y ya nos desarrollamos a nivel nacional. Formamos parte de la red de centros tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Desarrollamos, nuestro patronato está formado principalmente por importantes empresas andaluzas. Nosotros hemos desarrollado la parte de la plataforma de monitorización de consumos, como he explicado antes. Nuestro objetivo es llevar la innovación, desarrollo e innovación hacia las empresas en forma de transferencia de tecnología. Principalmente trabajamos, nuestras líneas de actuación actuales son la ciberseguridad, las smart cities, las tecnologías de la información y las comunicaciones en general, y hace poco implantamos una plataforma de Big Data que planeamos utilizar en nuestros futuros proyectos. Señor, la dejo, que la tengo. Voy a presentar la plataforma. Bien. La plataforma pues cuenta con un sistema por usuarios, como cualquier plataforma, es una plataforma web. La tengo ingresada como un usuario administrador. La plataforma tiene 3 niveles de usuarios: el administrador, que tiene acceso a todas las funcionalidades; un usuario supervisor de edificios, que tiene solo acceso a los edificios que el administrador le ha habilitado; y un usuario de consulta, que tiene acceso a los edificios que el administrador le ha habilitado, pero solo puede ver la información. El usuario supervisor puede modificar los datos relativos a los edificios que tiene asignados. Pues la primera pantalla que nos aparece cuando ingresamos a la plataforma pues es el cuadro de mandos. En él podemos ver los diferentes widgets que se han configurado. El cuadro de mandos es totalmente configurable. Cada uno de los widgets los podemos desplazar, mover, cambiar el tamaño, pues lo podemos poner pues a nuestro gusto. Vamos a poner lo que quede más bonito. Bien, tenemos el usuario puede pues añadir widgets, eliminarlo, cambiar la configuración de cada widget. Tenemos varios tipos de widgets, pues los que son unas gráficas de datos, gráficos comparativos, gráficos de consumo por periodo, gráficos de coste, medidores radiales y 2 tipos de tablas, tabla de datos y de costes. Entonces aquí podemos agregar, cuando lo seleccionamos, pues nos pasa a otra pantalla donde podemos configurar ese widget. Por ejemplo, los widgets radiales pues nos permiten presentar pues la información puntual de la medida que hayamos seleccionado. Por ejemplo, en este caso hemos seleccionado de nuestro edificio, el edificio CITIC, pues que nos muestre la energía activa consumida desde el último ciclo de facturación, o sea, en nuestro caso desde el día 1 de cada mes. Pues bueno, tenemos 2 variables que son límites, que lo único que hace es gráficamente pues nos pone los colores verde, amarillo y rojo. Tenemos la gráfica comparativa, que lo que nos hace es nos compara el consumo actual en el periodo que hayamos seleccionado con un periodo anterior. Por ejemplo, en este caso le he puesto que me lo compare con 364 días antes. Esto es exactamente pues un año antes. Entonces aquí me estaría comparando el 2 de mayo de este año con el 2 de mayo del 2015. Y entonces puedo evaluar día a día o mes a mes, porque cada uno de estos widgets los puedo configurar para que a su vez me presente los datos agrupados en cada 15 minutos, por hora, por día, por semana, por mes o el año completo. Así la gráfica pues estaría agrupada en cada uno de esos periodos. El periodo con el cual lo comparo también es configurable, lo podría comparar con la semana anterior, con el mes anterior, especificando la cantidad de días. Obviamente por múltiplos de 7, así comparo días con los días exactos del periodo anterior.
Bueno, la gráfica de energía por periodo pues nos permite mostrar cuál ha sido el consumo en cada uno de los periodos de la tarifa que tenemos contratada. Por ejemplo, en este caso el CITIC tiene una tarifa de 3 periodos, Punta Llano y Valle, entonces nos permite ver en cada día cuál ha sido el consumo, tanto de energía activa como de energía reactiva. Luego la gráfica de datos, que simplemente muestra algunos de los datos que hemos especificado, agrupados por el periodo que especificamos. Los datos que podemos ver son la energía activa, la potencia, la energía reactiva o el coseno de phi. Luego podemos ver esos mismos valores en forma de tabla. Y también tenemos pues unas tablas de coste. Esta lo que hace es, en base a cada uno de los periodos que tenemos en nuestra tarifa, pues nos calcula el coste en ese periodo. Así, por ejemplo, el 1 de mayo, en horario punta, como ha sido un fin de semana, pues no hay horario punta, ha sido 0 euros. Luego en llano 9 euros y Valle 15 euros con algo. Entonces cada día podemos saber cuánto se ha gastado de energía, se ha consumido, cuál ha sido el coste en energía activa. También esto lo podemos agrupar por día, mes, año y podemos seleccionar también desde el periodo que queremos ajustarlo. Desde el último ciclo de facturación, las últimas 24 horas, los últimos 7 días, los últimos 30 días, el último año, hoy, la semana actual, el mes actual o el año actual. Entonces, como ven, los gráficos son ampliamente configurables. Y por último también, estos mismos datos los podemos ver en formato de tabla. Para cada día, por ejemplo en este caso, pues podemos ver cuál ha sido el consumo en cada uno de los periodos y el total para ese día. Esto también lo podemos ver por semana o por meses o por años. Luego, la plataforma ha sido diseñada de tal forma que sea pues, lo que se llama una plataforma responsiva, es decir, que se ajusta al tamaño de pantalla que tenemos. Así la plataforma la podemos ver tanto en un PC, en una tablet o en un móvil. Luego, otra de las funcionalidades que tenemos es el análisis. Esto nos permite pues, hacer un análisis de los datos que hemos recogido. Por ejemplo, nosotros hemos especificado que los edificios se pueden agrupar en grupos. Podemos asignar cada edificio a un grupo, por ejemplo, centros de salud. Aquí nos presenta cuáles son esos centros de salud, hace un filtrado. ¡Qué pronto! Luego seleccionamos los contadores que tiene cada ese edificio, porque un edificio puede tener varios contadores, el parámetro que queremos ver, el periodo que seleccionamos, cómo lo queremos ver agrupado, pues, por ejemplo por día, y los datos. Como comentó Lorena, pues antes usábamos una plataforma de Blau Energy y ahora tenemos nuestros propios datos. Pues vemos los datos que nos ha proporcionado Blau y nos carga la gráfica. Esto tarda unos segundillos y entonces aquí podemos comparar pues cada uno de los edificios en cada uno de los periodos con los consumos que nos ha dado, en este caso de energía activa. También lo podemos ver en función de la superficie ocupada. Luego tenemos una funcionalidad de facturación, que esto lo que nos permite es, en base a la fecha de facturación que hemos configurado, pues especificamos desde qué día hasta qué días queremos simular la factura, el contrato asociado del edificio que tenemos, desde el contrato, la fuente de los datos, no lo voy a hacer porque ya los tengo hecho, y entonces nos haría una simulación pues, de la factura, de la misma forma que la factura que nos envía nuestro suministrador. Entonces nos mostraría pues, los datos generales, el consumo de energía variable, energía activa, la facturación por la potencia contratada, la energía reactiva, en nuestro caso no tenemos reactiva, pues el consumo el precio del alquiler del equipo y los impuestos que se aplican y el total. Entonces así mes a mes podemos comprobar si lo que nos están cobrando es correcto o hay algo erróneo. Luego también tenemos una funcionalidad de informes. Pues aquí podemos generar informes basados en los widgets que hemos visto en el cuadro de mandos. Entonces, podemos seleccionar qué widget queremos para ese informe, el periodo que queremos, cómo están agrupados, día, mes, año, etc. El parámetro que queremos presentar y luego podemos seleccionar pues, en qué periodo lo queremos. Por ejemplo, si lo queremos desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo,
desde la 0 hasta la 0, pues ya nos calcularía, nos muestra gráficamente nuestro informe cómo quedaría y generamos el informe. Ese informe pues se almacenaría en nuestra pantalla de informes y aquí tenemos todos los informes que hemos generado. Entonces, en base a la plantilla, mes a mes podemos ir generando informes o año a año. Y el informe pues básicamente es ir presentando todos los gráficos y las tablas que hemos puesto en nuestra plantilla en forma de PDF que podemos imprimir. Luego tenemos una opción de tipo de plantilla que esta solo le aparece al administrador, que puede generar un tipo de plantillas y asignársela a un usuario. Entonces el administrador, por ejemplo, tiene que generar por ejemplo, tenemos un grupo de usuarios que van a tener una misma plantilla, pues el administrador lo puede generar y asignársela a todos esos usuarios. Luego tenemos una funcionalidad de alarmas. Esto simplemente lo que hace es definimos unos umbrales y en base a esos umbrales, pues cuando se detecta que se supera hacia arriba o hacia abajo, pues nos dispara una alarma que se presenta aquí en forma de listado y a su vez se envía por correo electrónico a la persona que ha configurado esa alarma. También se nos muestra aquí en el menú pues la cantidad de alarmas que no hemos comprobado. Cuando las vamos comprobando, pues se va decrementando, o si lo queremos de comprobar, pues aumenta. Entonces aquí gráficamente, visualmente sabemos cuántas alarmas nuevas hay. Y luego pues ya el menú de configuración. Pues el alarma, como he comentado, pues podemos aquí seleccionar, pues asignarle un nombre, una descripción, de dónde provienen los datos, el tipo de parámetro que queremos monitorizar y el umbral superior o el umbral inferior. Así, si por ejemplo en este caso la energía activa supera los 8 kilovatios, pues se dispara la alarma. Otro caso podría ser un umbral inferior, por ejemplo le pongo 1 kilovatio, a lo mejor tengo una máquina que tiene que estar funcionando constantemente. Si le pongo un umbral mínimo e inferior, pues si esa máquina deja de funcionar, pues me dispararía esa alarma. Y aquí puedo asignar si la alarma está activa, activarla o desactivarla, y si la envío por correo electrónico o no. Luego aquí hay una serie de configuraciones. Podemos configurar todos los datos de los edificios, la información del edificio y a su vez la ocupación del edificio, porque la ocupación del edificio puede variar a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí hemos definido el edificio del City, que ha ido variando un 100%, 80%, así. Entonces, cuando se calcula en el análisis la ocupación, las gráficas en función de la ocupación, pues tiene en cuenta esa ocupación temporal. Entonces, por ejemplo, si en un mes la ocupación es del 50% y la superficie es de 2.000 metros cuadrados, pues solo se tienen en cuenta pues 1.000 metros cuadrados. Luego configuramos también todos los datos de los equipos y los datos para la facturación. Aquí podemos configurar pues cuáles son las temporadas que tiene nuestra tarifa. Por ejemplo, las tarifas de 3 periodos tienen solo invierno y verano, pero las tarifas de 6 periodos tienen baja, media y alta. Luego podemos configurar calendarios de festivos, los días festivos que pertenecen a ese calendario, porque según si un día cae festivo, pues se factura de una forma o de otra. ¿Cuáles son los tipos de días? Tenemos tipos de días laborables, no laborables, únicos, y se pueden definir también otro tipo de días. ¿Cuáles las tarifas de acceso disponibles? O sea, que mi edificio va a contratar. Los periodos que tiene cada una de esas tarifas. Y a su vez, los rangos horarios que tiene cada uno de esos periodos. Por último, puedo definir los contratos de cada uno de los contadores que tenga cada uno de los edificios. Y finalmente, los precios de cada uno de esos periodos para poder calcular el tema del coste y la simulación de la facturación. Luego tengo también un sistema de gestión de los usuarios. Aquí el administrador tiene acceso a todos los usuarios y los usuarios supervisor y consultas tienen acceso a los datos de su propio usuario. Pues esto es todo. En principio, bueno, en la plataforma pues ya he visto las funcionalidades. Pues tenemos en mente, pues si conseguimos financiación para continuar, pues elaborar más desarrollos. Por ejemplo, los cálculos de potencia contratada, pues nos gustaría incluirlo en la plataforma de tal forma de no tener que hacerlo en forma externa, sino que la misma plataforma nos sugiera cuál es la potencia óptima a contratar. Y así pues agregar otro tipo de widgets. También ahora los precios que están son precios fijos. Hay también
otro tipo de facturación que es en base a precios indexados que se llaman, que esos varían, el precio varía hora a hora. También nos gustaría incluirlo en la herramienta. Y a su vez también podríamos incluir pues, los precios de PVPC, que es el precio voluntario al pequeño consumidor, y esta herramienta también sería válida para uso doméstico. Entonces una familia podría ir controlando pues, su consumo mensual y compararlo y también ajustar también la potencia contratada que tiene y establecer, por ejemplo, el tipo de contrato que hace. Por ejemplo, si una familia tiene un contrato de tarifa con discriminación horaria o no, pues ajustar a cuál de los dos le conviene más.